El próximo 16 de abril será juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid el joven periodista de la EN y Caos en la Red, Boro LH, por los hechos ocurridos en marzo de 2014, cuando fue detenido mientras cubría una de las manifestaciones de Rodea al Congreso. Mientras espera otra sentencia de la Audiencia Nacional por el macroproceso conocido como Operación Araña, desarrollado contra internautas por tuitear, retuitear o compartir entradas en Facebook, Boro ha recibido la notificación de este nuevo juicio en el que le piden 6 años de cárcel. Para hablar sobre su caso, pero también sobre la multitud de juicios que se están abriendo en el Estado español contra militantes de izquierda, miembros de medios de comunicación alternativos o simples internautas, vamos a hablar ya con Boro, quien nos espera desde Euskal Herria para opinar sobre estos procesos. Buenos días, Boro, y gracias por atendernos. Para entrar directamente en el asunto, Boro, nos gustaría que nos contaras brevemente qué fue lo que pasó en esa manifestación en la que te detuvieron y por la que ahora te enfrentas a un juicio. Bueno, pues cuando llegamos a cubrir la manifestación, pues había un cordón policial, había unas, pues no sé, 150 personas aproximadamente dentro del cordón policial. La policía no dejó que saliera la manifestación, no lo estaba dejando ni desplegar la pancarta ni nada, y bueno, y estaban pues con amenazas, identificaciones, etcétera, tanto a manifestantes como a trabajadores de la prensa, ¿no? Y bueno, pues cuando se desconvocó pasada media hora, una cosa así, la manifestación, la policía comenzó a, bueno, pues a echar a todo el mundo de ahí, a empujones, pues agrediendo a la gente y así, incluyendo también a periodistas. Y bueno, pues la cosa no se quedó ahí, sino que la policía además empezó a perseguir a través de todo el Paseo del Prado a la gente que se estaba yendo ya para su casa, ¿no? Estaba dejando ya el lugar de la manifestación. Entonces, bueno, pues nosotros ya nos habíamos ido de Neptuno, pero pues cuando estábamos por Atocha, pues observamos que pues eso, venía un grupo de personas empujadas y que estaban siendo agredidas por varios agentes. Así que bueno, yo saqué mi cámara y me fui para allá para ver qué estaba ocurriendo, ¿no? Según llegamos, pues la tomaron a golpes y a empujones ya con mi compañera, y bueno, pues yo que me estaba dando la vuelta para irme, pues cuando me percaté de ello, me di la vuelta y corrí pues para ponerme en medio, ¿no? Simplemente para tratar de evitar los golpes injustificados, ¿no? Y bueno, pues según llegué, pues un policía me empujó, otro salió corriendo detrás de mí, yo pues corrí unos metros, después me tiraron al suelo y bueno, pues un policía empezó a estrangularme, ¿no? Mientras tanto, pues un grupo de periodistas venían para grabar la detención, ¿no? Y según iban llegando, pues bueno, la policía les fue recibiendo a porrazos. Bueno, con el resultado pues de varios compañeros heridos, pues hubo uno, por ejemplo, que se quedó inconsciente en el suelo, que son las imágenes que, pues esas que se vieron tanto, ¿no? Cámaras rotas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya cuando los sacaron de ahí al resto de periodistas, pues a mí, que ya me tenían engrilletado y totalmente inmovilizado en el suelo, me agredieron, me dieron un puñetazo en el ojo que, bueno, me dejó el ojo morado varios días, y me llevaron después a la furgoneta. Cuando me llevaban, pues bueno, pues había otra vez compañeros de la prensa grabando, y ahí me puse a avisar me puse a gritar: soy periodista, esto es una detención ilegal. Y bueno, eso fue un poco lo que pasó aquel día, 29 de marzo del 2014. Y según tenemos entendido, se te acusa de haber agredido a algunos agentes de policía durante la detención. Efectivamente, o sea, ellos me imputan, uno de los agentes me imputa una lesión en la cara, y bueno, que dice que es un diente lo que le he partido, o sea, dice que le di un puñetazo en el mentón y además en la mano, y otro me imputa una lesión en el meñisco, que dice que le di una patada en la rodilla, ¿no? Bueno, está toda la secuencia grabada además desde varias cámaras, ¿no? O sea, y no hay ningún momento en el que se vea que yo puedo haber agredido a alguien, ¿no? O sea, es el típico montaje policial, ¿no? Y además, bueno, pues con una petición fiscal grande para intentar que, bueno, pues que sea como sea, que entre a cumplir alguna condena, ¿no? Y si, como estás diciendo, hay grabaciones que muestran todo lo que pasó durante la carga policial y durante la detención, ¿a qué achacas este proceso que se ha abierto contra ti?
Hay que ponernos un poco en el contexto de aquellos días en Madrid. Es decir, hacía una semana acababa de ocurrir pues una de las manifestaciones más grandes que ha habido, pues bueno, en la historia de, bueno, o después de la transición, por así decirlo, ¿no? Que fue la de las marchas de la dignidad, que bueno, pues juntó entre 1,5 millones y 2 millones de personas en las calles de Madrid, que además, bueno, pues venían de, pues de esas marchas que ya conocemos, que se habían hecho varias columnas desde varias partes del Estado. Y bueno, y esa jornada acabó con una represión brutal. La policía atacó a la manifestación cuando se estaba todavía en el acto final, ¿no? de dicha manifestación, y comenzaron unos disturbios terribles, ¿no? Bueno, y durante toda esa semana, que bueno, la cosa no se quedó ahí con los disturbios del día 22, sino que hubo movilizaciones y hubo, bueno, pues distintas también situaciones de violencia policial durante toda la semana, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que hubo una huelga estudiantil donde hubo 50 personas detenidas dentro del campus de la Universidad Complutense. Había la acampada Dignidad, la llamaron, donde, bueno, pues decenas de activistas acamparon en Sol y fueron desalojados, identificados. También había asambleas en Sol diariamente que también, donde se impedían hacerlas por parte de la policía o se identificaba a las personas participantes, etcétera, ¿no? O sea, fueron unos días muy tensos en Madrid y el papel que jugó ahí la prensa alternativa durante aquellos días, pues bueno, digamos que les hizo daño, ¿no? A la policía, denunciando pues toda la violencia que se había sufrido, sobre todo el día 22, pero no solamente el día 22, ¿no? Claro, pues después de todos aquellos días con tanta tensión y con tanto cruce de noticias, acusaciones, etcétera, la policía estaba muy caliente aquel día. Entonces ya se vio desde el primer momento que llegamos cómo, o sea, los ataques o las situaciones de violencia no eran solamente con los manifestantes, sino que también la prensa estaba en su punto de mira, ¿no? Y bueno, y también hay muchas imágenes de cómo en ese recorrido por el Paseo del Prado, que he dicho, ¿no? Cuando nos echaron de ahí, pues hay también muchos empujones a la prensa, varias agresiones, etcétera, ¿no? O sea, no fue una cosa casual, ni mucho menos, fue un ataque a la prensa alternativa y sabían muy bien a por quién iban, ¿no? Según tenemos entendido, se te están pidiendo en este juicio 6 años de cárcel. ¿Es correcto esto? Me piden 6 años de prisión, me piden 6.200 euros en concepto de indemnización, esas supuestas lecciones que les habría hecho yo a los dos agentes, ¿no? En cualquier caso, Boro, sabemos que este tampoco es el único juicio al que te enfrentas. El pasado 30 de noviembre tenías que comparecer en el marco del macroproceso conocido como la Operación Araña. ¿En qué consiste este proceso y de qué te acusan? Bien, la Operación Araña, bueno, pues ha sido en 4 fases, se ha llevado a cabo 4 operaciones policiales en las cuales hemos sido detenidas 76 personas, ¿no? Por comentarios en redes sociales, en Twitter, en Facebook, y acusadas, bueno, en mi caso de enaltecimiento del terrorismo y en el caso de otros compañeros de enaltecimiento y de humillación a las víctimas, ¿no? Bueno, y decir que en mi caso me piden una condena de 1 año y 8 meses de prisión, que ahora mismo estoy a la espera de sentencia, ya hace pues más de un mes, casi un mes y medio que fui juzgado en Madrid y estoy, o sea, la sentencia puede ser inminente. Y bueno, pues en la acusación que me hacían, pues vamos, había diversas publicaciones de Facebook, de las cuales además hay que decir que la inmensa mayoría, por no decir todas, no eran mías, sino que eran compartidas desde otras cuentas, ¿no? Y bueno, pues por cosas tales como criticar la violencia policial o apoyar a presos políticos en huelga de hambre, por ejemplo, por sus derechos humanos, ¿no? Mostrarme en contra de la dispersión, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas pueden ser ya, según ellos, constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo con todo este tipo de penas, ¿no? Que estamos viendo pues en estos últimos meses, sobre todo, pues cómo han apretado el acelerador, ¿no? De la represión en este sentido, ¿no? Y cómo están cercenando totalmente el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad ideológica, ¿no? En una entrevista que concedías recientemente sobre este caso, decías que el fiscal había considerado también como enaltecimiento del terrorismo que hubieras puesto una estrella roja con 5 puntas en tu muro de Facebook.
Sí, pues según él, bueno, él empezó a decirme varios de las publicaciones y en una de ellas pues resaltó el hecho de que hubiera una estrella roja de 5 puntas. Yo, bueno, pues le respondí diciendo que, porque claro, él trataba de vincularla con ETA, con la organización ETA. Yo le respondí que, bueno, que la estrella roja de 5 puntas es algo mucho más antiguo en la historia que la organización ETA, ¿no? Y que no tiene nada que ver, que esa, vamos, la estrella roja además significa el internacionalismo, ¿no? ¿Y qué pena de cárcel solicita para ti el fiscal en este caso? En el juicio de la Operación Araña, la petición fiscal es de 1 año y 8 meses de prisión, 12 años de inhabilitación absoluta y 2 años de libertad vigilada. Esto de la Operación Araña sirve para perseguir pues a gente en concreto y bueno, pues nosotros vemos bastante claro que a raíz de mi detención en Madrid y de que se me identifica como, pues como ser uno de los periodistas de la página web Laen, pues es lo que motiva, ¿no? Un poco el meterme en esa Operación Araña, ¿no? Si soy condenado, pues bueno, yo voy a recurrir la sentencia, eso está claro, y llegaré hasta donde tenga que llegar, ¿no? Porque esto es inaceptable, ¿no? Por todo esto que explicas, tú has denunciado que todos estos son procesos de persecución política. ¿Contra quién te parece que se está llevando a cabo esta persecución? Bien, pues está persiguiendo pues activistas en distintos colectivos, en distintos movimientos populares. Se está persiguiendo, bueno, como en mi caso, pues a gente de la prensa alternativa principalmente. Se está persiguiendo también a gente del mundo de la cultura, ¿no? Como cantantes, como pueden ser César Strawberry, o como pueden ser Pablo Hasél, o los compañeros de la insurgencia, que tienen ya una condena de 2 años y 1 día, ¿no? Que, bueno, la han recurrido al Tribunal Supremo, pero están en peligro de entrar en prisión, ¿no? O sea, se está intentando amordazar a un país entero, ¿no? Y bueno, y además con el tema concreto de la Operación Araña y de todo lo que ha venido después, porque eso fue un poco lo que abrió el camino para todo lo que estamos viendo ahora, cómo pueden imputar a un montón de personas pues por delitos como injurias a la corona o delito de incitación al odio, ¿no? O sea, todo esto está siendo usado en muchas ocasiones como excusa, ¿no? Estos comentarios en las redes sociales, etcétera, pues para perseguir a personas, ¿no? O sea, es decir, ellos saben de la militancia o de la pertenencia de determinadas personas a determinadas organizaciones o colectivos que quieren silenciar, entonces pues buscan en sus redes sociales y fabrican imputaciones, ¿no? O sea, es un poco a lo que se está dedicando sobre todo el departamento que investiga estos temas dentro de la Guardia Civil, ¿no? Esto de delitos informáticos, como ellos llaman, ¿no? Acabas de mencionar una nueva tipología de presunto delito que cada vez está siendo más utilizado en estos procesos, que es el llamado delito de odio, que es suficientemente vago y ambiguo como para que se le pueda aplicar prácticamente a cualquiera. A ver, el delito de odio, hay que recordar que este tipo de cosas entraron en el Código Penal y en las legislaciones, ¿no? Un poco como agravante en casos de agresiones fascistas, de agresiones homófobas, de este tipo de agresiones, ¿no? Claro, ahora hay que ver cómo le han dado la vuelta, ¿no? Porque precisamente la gente de ultraderecha, la gente fascista son los que pueden estar muy tranquilos, ¿no? De decir, de fomentar el odio, ¿no? Y precisamente los que luchamos contra ese odio, pues somos los que somos acusados, ¿no? de delito de incitación al odio, ¿no? Es una vuelta de tuerca más y es una excusa más, o sea, es que no se asienta en nada y además es algo muy ambiguo, ¿no? O sea, y es como en los casos de la Operación Araña, que sin ser una acusación de incitación al odio, pero sí de enaltecimiento o de humillación, pues es el propio juez y la fiscalía los que deciden qué finalidad tienes tú al decir eso, ¿no? Con qué sentido lo dices, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo, ¿no? O sea, es algo al final totalmente arbitrario y pues hay que denunciar que en todos estos casos además la ultraderecha no está teniendo ningún problema, ¿no? En decir lo que opina o en amenazar a gente o etcétera, ¿no? Los que sí que tenemos que andarnos con mucho cuidado ya con nuestras palabras, pues somos los que venimos de un espectro de izquierda o
o anarquistas o independentistas, etcétera, ¿no? Boro, ¿tú eres de los que piensan que todos estos procesos se pueden llevar a cabo porque hay una buena parte de la sociedad que los ve como normales o legítimos? A ver, sí, hay una parte de la sociedad, una gran parte de la sociedad, por desgracia, que está totalmente anestesiada, ¿no? Y que, o sea, hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe lo que es la Operación Araña, ni sabe lo que fue, pues no sé, operaciones más mediáticas como la Operación Pandora, Operación Piñata, o todo este tipo de, pues de persecuciones, ¿no? Ideológicas y de montajes policiales y etcétera. O sea, hay mucha gente que no sabe nada de eso, ni quiere saber. En cambio, pues bueno, pues todos saben cuáles son sus programas favoritos de la tele o sus futbolistas favoritos, ¿no? O sea, la gente está anestesiada y hay que romper un poco ese bloqueo, porque claro, o sea, lo que estamos viviendo hoy en día, a ver, esa represión siempre ha existido en el Estado español, siempre se ha perseguido a gente por sus ideas, siempre ha habido ataques a la libertad de expresión. Lo que pasa es que ahora lo que estamos viviendo es un ataque masivo, ¿no? O sea, han abierto totalmente la válvula y ya cualquiera le puede tocar, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas personas, de hecho, seguramente ya tienen en todo el Estado a muchos conocidos o amigos o familiares pues que les puedan estar pasando este tipo de cosas, ¿no? Y entonces es dantesco que se mire hacia otro lado, ¿no? Ante estas realidades, ¿no? Porque cuanto más miremos hacia otro lado, peor lo vamos a tener luego para volver a tener un poco... Bueno, no digo que aquí las libertades hayan sido nunca exquisitas, pero sí que está muy claro que en estos últimos años hemos perdido muchas de las pocas que teníamos, ¿no?